Hola, bienvenidos sean todos a una clase más de la Escuelita Bíblica Infantil en línea ahora, ¿verdad? Estamos en la serie Los Milagros de Jesús. Hoy vamos a ver el milagro de Malco. Este fue el último hombre que Jesús sanó. Nuestro texto base de esta clase lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 46. En este milagro lo encontramos en los 4 evangelios, en el de Mateo, en el de Marcos, Lucas y Juan. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué está este milagro en los 4 evangelios? Es porque contiene un mensaje muy importante para todos nosotros. Por eso se repite, para que lo tengamos muy presente y sobre todo para que lo atesoremos en nuestro corazón. Jesús sanó la oreja de Malco. Sin duda, este milagro es muy notable porque sucedió antes de que Jesús fuera crucificado. Podemos decir que fue el último que hizo Jesús antes de su muerte. Este milagro tiene un mensaje espiritual y nos deja ver el carácter y atributos de Dios, como son el amor, la bondad, la justicia, la misericordia, la santidad y su soberanía, entre muchos más. Vamos a orar para poner este tiempo y nuestra vida en manos de Dios. Padre, te damos gracias por este día. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder ser alimentados de tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, también nuestro corazón, para que tú, Señor, nos ayudes a prepararlo, Señor, a disponerlo para poder recibir, Señor, tu palabra y sobre todo poderla atesorar en nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, Señor, espirituales, para poder ver más allá, Señor, y así poder comprender, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 47 al 56. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrían a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús, saludó, Rabí, exclamó y le dio un beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta que yo podría pedirle a mi Padre que enviara a miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pues si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligro revolucionario para que vengan aún con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ante este sorprendente milagro, surgen preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Jesús no quiso defenderse? ¿Por qué los discípulos no actuaron de acuerdo a lo que Jesús les enseñó repetidas veces? ¿Por qué reaccionaron con violencia? A través de este milagro notamos, en primer lugar, la actitud de Jesús. Aquí nos enseña el triunfo
ante la violencia es el amor. Recordemos que este milagro sucedió en medio de un momento de mucha tensión. Era un momento en el que Jesús había sido traicionado por un discípulo y le arrestaron como si hubiera sido un delincuente. Sin embargo, Jesús nos enseña que lo más importante y una arma muy poderosa es el amor, y solo esta puede vencer el mal. En el verso 47 de este mismo capítulo dice: mientras Jesús hablaba. ¿Y qué les hablaba Jesús a los discípulos? Vamos al verso 38 de este mismo capítulo de Mateo 26 y vamos a leer a partir del 38 al 42. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Qué importante es mantener nuestra comunión con Dios a través de la oración y nuestra obediencia. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 46, donde Jesús les dice a sus discípulos: ¿por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Nosotros en la actualidad pudiéramos estar en la misma actitud de los discípulos y estar nada más durmiendo y no estar orando. Debemos apartar un tiempo y un lugar para orar y no estar siempre durmiendo. Esto quiere decir que debemos de buscar nuestra comunión con Dios y no estar ocupados en otras cosas que son menos importantes para nosotros. Esto nos lleva a estar en la frecuencia equivocada cuando se trata de entender la voluntad de Dios y sobre todo obedecerla. Si no estamos en comunión frecuente con Dios, no sabremos cuál es su voluntad y cómo debemos actuar ante un momento difícil. Podemos notar aquí que Pedro mostró una actitud equivocada. Preguntó, pero no esperó la respuesta de Jesús y de inmediato reaccionó, dejándose llevar por sus emociones, el coraje, por ejemplo. Quiso mostrar que estaba listo para defender a Jesús de sus enemigos. Hirió a un siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Pero Jesús, respondiendo, le dijo: basta, y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Esta no era una guerra que se peleaba con espadas y palos, sino con amor. Este siervo llamado Malco, como dice en Juan 18:10, era un siervo del sumo sacerdote. Él estaba al frente de la guardia que fue a arrestar a Jesús. Podemos pensar que Malco era un hombre que no tenía fe en Dios, pero sin duda, y lo más seguro, es que escuchó de todos los milagros que hizo Jesús. Y vemos que hasta a él mismo le tocó recibir el amor y el poder de Dios a través de este milagro cuando Jesús sanó su oreja. En la actualidad, las personas sin Cristo pueden atacarnos de alguna manera, intentando pelear con nosotros, cuestionando nuestro compromiso con Dios y nuestra forma de vivir. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante esta situación?
Jesús nos enseña a través de este milagro que Él tenía clara su vocación y sus convicciones. Y esto significa llevar un estilo de vida con un carácter inclinado siempre de una buena forma y determinada en las cosas de Dios, no en nuestras emociones, en nuestra decisión y en nuestra forma de pensar. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 4:34, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Jesús nunca dejó una cosa a medias, siempre terminó lo que empezó. En el versículo 56 dice, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús nos deja ver a través de este milagro su obediencia al Padre. En el versículo 53 dice, ¿no te das cuenta que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? En el 54 dice, pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirán las Escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Jesús tenía el poder para defenderse, sin embargo, usó ese poder para bendecir, para sanar a esa persona que intentó hacerle daño. Jesús obró en la necesidad de Malco, en su dolor, cuando Pedro cortó su oreja. Debemos tener cuidado y evitar imitar la conducta de Pedro, para no reaccionar con violencia, tampoco atacar a las personas, mucho menos lastimarlas. Más bien debemos preguntar a Dios en oración y esperar la respuesta de Dios en una situación en la que pudiéramos ser agredidos. En Proverbios 14:12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Si somos seguidores de Cristo, debemos imitar su ejemplo. Si somos seguidores de Cristo, debemos imitar su ejemplo, de amar a los que nos persiguen, de orar por ellos para que en su vida suceda un milagro y sean sanados, pero sobre todo para que sean seguidores de Cristo. Mostremos nuestro buen comportamiento y seamos obedientes en las cosas de Dios. En Santiago 3:13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Y esta sabiduría solamente viene de Dios. No debemos dar lugar a la violencia. La sabiduría de Dios nos ayuda a imitar el modelo de Jesús y nos mueve a estar activos en la oración. Dios quiere lo mejor para todos nosotros. Pidamos en oración que nos muestre su voluntad, que nos dé sabiduría y fortaleza para mantenernos firmes y obedientes. Dios nos fía situaciones difíciles para enseñarnos a depender de Él, no para que cometamos errores, ni para accionar en nuestras emociones y deseos. Tenemos la responsabilidad de entregarle a Dios nuestras necesidades. Sin Jesucristo no podemos triunfar en nada. Oremos para despedirnos de esta clase. Padre, te damos gracias por esta palabra. Muchas gracias porque nos has enseñado hoy que debemos primeramente depender de ti, Señor. Orar, Señor, para poder conocer tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos des fortaleza, sobre todo el carácter para accionar, Señor, actuar en cualquier situación que pueda estarse presentando, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que toques el corazón de los niños, bendito Padre, que si están pasando alguna situación, Señor, difícil, mi Dios, seas tú dando la respuesta, Señor. Toca el corazón también de aquellos adultos, Señor, que han de escuchar, Señor, esta palabra, mi Dios, para que también ellos acudan a ti, Señor, con un clamor, Señor, siempre, bendito Padre, sobre todo esperando, Señor, tu respuesta, Señor. Que no seamos, Señor, como Pedro, Señor, reaccionando de una forma, Señor, que lastime, Señor, y hiera,
Señor, a los que están intentando lastimarnos, sino que seamos, Señor, como nuestro Señor Jesucristo, imitando ese modelo, ese ejemplo de amor, de misericordia, Señor. Danos de esos atributos, bendito Padre, para nuestra vida, para saber cómo dirigirnos primeramente delante de ti, Señor, obedeciéndote siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ahora vamos a pasar a nuestra manualidad de esta clase. Ok, para nuestra manualidad vamos a ocupar una hoja. Puede ser blanca, puede ser del color de su preferencia, tijeras y una pluma. Yo doblé esta hoja a la mitad. Y pinté mi mano. Es importante que este lado quede para el dedo pequeño, porque de ahí no vamos a recortar esa parte. Cuando esté la mano dibujada, la vamos a recortar sin cortar esta parte de aquí. Nos quedaría de esta forma, para que quede así completa. Vamos a escribir en esta mano los atributos de Dios mencionados en esta clase, que fue el amor, fue la bondad, misericordia, justicia y santidad. Dios tiene muchos más atributos. Ustedes investíguenlos y pueden anotarlos en la parte de adentro. Nuestro texto base de hoy fue Lucas 22, versículo 46, que dice: y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en tentación. Esta manita debemos usarla todos los días, para todos los días estar orando y pedirle a Dios que añada a nuestro corazón el amor, la bondad, la misericordia, justicia y santidad, para poder imitar el modelo de Jesús en las situaciones difíciles. Podemos colorear las uñas del color que ustedes quieran, pueden ponerle algún detallito que ustedes gusten. Aquí adentro pueden poner algún motivo de oración. Si hay una situación en la que están batallando, pueden anotarla aquí y trabajar en eso esta semana. Les doy muchas gracias por estar atentos a nuestras clases. Síganse conectando, estén pendientes de las clases que vienen. Dios los bendiga y cuídense mucho. Hasta pronto.